Ok, bueno, como habrán visto en el título, les voy a hablar acerca de El genio del idioma. Esto es un libro que leí hace algunos años del autor Alex Grigelmo, es un autor español. Pero para que entiendan por qué yo llegué a este libro, les voy a comentar primero una anécdota que está justamente relacionada con mi colega Elena, que está acá con nosotros, y es que cuando empezamos a trabajar juntas en Italia, un día hablando de cualquier cosa en uno de nuestros encargos, yo le dije a ella que yo no tenía carro, que había viajado con el tren. Y a ella le dio risa que yo dijera carro. Entonces le pregunto que por qué le daba risa y ella me dice, es que te imaginaba que habías llegado como en una carroza jalada por caballos y bueno, entendí que obviamente la diferencia entre carro y coche, pues cuando uno no está acostumbrado a escucharla, da un poco de gracia, hace un ¿no? como, como muchas otras cosas en el español, que es un idioma tan rico y con tantas variantes, ¿no? Me encontré con este libro genial que me ayudó a entender muchas de estas cosas, como el caso cómico de Carche, y mientras iba leyendo los capítulos, entendía y me decía a mí misma, por eso en Argentina se habla así. De allí viene esa palabra. Claro, porque este autor prácticamente estudia el español de forma muy detallada, enfocándose en todas las variantes que existen. Para explicarles por qué él hace esto, les cuento quién es él. Alex Grigelmo es un periodista eh, muy premiado. Él prácticamente es un autor que se estudia en todas las escuelas de periodismo, no solamente en España, sino también en América Latina. Él nació en Burgos, por cierto. Tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan. Bueno, él es un doctor en periodismo, trabajó en la Europa Press, trabajó durante 16 años en el país y ha escrito también libros con nombres muy peculiares, como Defensa apasionada del idioma español o La seducción de las palabras. Otro se llama La punta de la lengua, La gramática descomplicada o Palabras moribundas. Y por último, El genio del idioma, del que les voy a hablar ahora. ¿Por qué él se refiere al genio del idioma? ¿Qué trata de decir él con esto? Bueno, para este autor, la lengua es un ser vivo apasionante, ¿no? Que piensa por sí solo. Entonces, él hace como una metáfora entre el genio, esta figura de cuento, de fábula, con la lamparita y todo, lo compara con el idioma y él dice que este genio es el que se encarga de decidir lo que cambia, lo que se queda en un idioma, específicamente en el idioma español, que es lo que él describe en este libro. Entonces él empieza diciendo que el genio del idioma español, ha sido muy generoso, muy flexible, y por eso él llevó algunos términos de España a América y de América a España, porque él quería que todo el mundo compartiera y enriqueciera su léxico. Pero luego se convirtió en un genio muy estricto, porque a él no le gustaba cuando empezaban a exagerar y hacer mezclas raras como portuñol o itañol, ¿saben? Cuando se hacen las mezclas que se conocen idiomas parecidos. Entonces, allí, cuando empezó a ver estos fenómenos, él decidió que se tenían que mantener estructuras clásicas y originarias del español, aunque las cosas en nuestras vidas hayan cambiado con el pasar de los años y sea distinta actualmente. Y es por eso que aún decimos coche o carro, aunque no se inventen con motores, por ejemplo, o por eso decimos actualmente colgamos el teléfono, aunque ya no sea un teléfono de esos antiguos que está en la pared y no colgar nada, pero es la frase que usamos. Y también por eso decimos embarcamos un avión, aunque no estemos viajando en barco. Así como navegar por la red para buscar una página, entre comillas. Entonces él fue adaptando los tiempos actuales con las palabras originales del español.
Esto se los estoy diciendo de forma muy resumida. Les recomiendo que lean el libro porque de verdad es muy, muy interesante. A nosotros que nos gustan los idiomas, es un tema fascinante. Bueno, para mí lo es. Tal vez soy un poco nerd con el asunto, pero bueno, me fascina. Otra explicación, de hecho, para mí la más interesante que ofrece este genio del idioma en este libro es sobre cómo evoluciona. Y es cómo evoluciona el idioma español. Es decir, él explica que mientras más se encuentre determinado país, mientras más cerca se encuentre del poder o del centro de poder geográficamente, más va a evolucionar para parecerse a ese centro de poder y va a adoptar las normas de ese centro de poder. Es decir, en esa época el contacto con la corona española se establecía sobre todo con eh, México y Lima. Eran, digamos, los que podían acceder de forma más frecuente a la península ibérica. Y por eso algunas zonas, como el Río de la Plata, permanecieron más alejadas lingüísticamente de España. Eso fue así hasta el siglo XIX, cuando se podía llegar ya a Buenos Aires, pero con un viaje que era muy, muy largo y pesado. Y es así como el genio del idioma decidió que estas poblaciones que se encontraban más lejos geográficamente de España se mantuvieran con el español antiguo, por decirlo así. Y esto explica por qué el español argentino ahora es más alejado de la norma del castellano peninsular o del mexicano o del peruano. Es que simplemente el español argentino es más conservador. Por eso se dejó el uso del vos y no se incluyó el uso del tú. Es decir, en pocas palabras, los pobrecitos, al estar tan lejos, se perdieron de todos los cambios que hubo y hablan como en las actas firmadas en 1700 o en 1800. Es una broma, pero en realidad es así. Y bueno, ese fue uno de los ejemplos que más me llamó la atención, pero existen otras explicaciones fascinantes, como por ejemplo el uso de las R's que tenemos en español, que son muy fuertes, el origen de distintos sonidos que se remontan a la prehistoria, incluso cuando no existían los alfabetos, y otros orígenes de otras variantes del español iberoamericano. Después de haber leído este libro, entendí a la pobre Elena cuando le dio risa, cuando yo dije carro en vez de coche, y porque ella se creó su imagen del español antiguo en su cabeza, pero es que en mi caso, mi país, esa parte de América, no llegamos a tiempo cuando el genio decidió que no se diría más carro, sino coche. Gracias por escuchar.